Había sido el párroco de San Benito durante 40 años. Todos lo recordaban por su voz serena, por sus sermones que curaban como un abrazo. Pero ahora, los bancos de la iglesia estaban vacíos. Las velas, apagadas. Y él era solo un hombre que caminaba con el corazón en los pies. ¿Por qué no me dijiste adiós, hermana?, murmuró, sin esperar respuesta. La pregunta no iba dirigida al cielo, ni al viento, ni siquiera a Dios. Iba dirigida a ella. A Clara. La mujer que lo crió cuando su madre murió, que le cosió los botones cuando era niño, que le cocinó sopa de verduras cada vez que volvía cansado de la parroquia, que lo abrazó con fuerza la noche en que se ordenó sacerdote, llorando sin vergüenza. Dijiste que si algo te pasaba, yo sería el que recordaría tu risa. Su voz se quebró, pero no lloró. Ya no tenía lágrimas suficientes, pero no recuerdo tu risa. Solo recuerdo tu silencio. Caminó más allá del sendero, donde el bosque se volvía antiguo, donde los árboles se inclinaban como si rezaran. El sol se deslizaba tras las copas, pintando el suelo de oro desvaído. Y entonces, entre las raíces de un roble gigante, lo vio. Era un contenedor de metal, oxidado, cubierto de musgo y hojas. Uno de esos que se usaban para almacenar herramientas, o tal vez para llevar cosas de un lugar a otro. Pero nadie lo había traído aquí. Nadie lo recordaba. Era como si el bosque lo hubiera engullido, y luego lo hubiera olvidado. Fray Mateo se detuvo. No por curiosidad. No por intuición. Sino porque, de pronto, sintió que el aire se volvía más denso. Como si algo, allí dentro, lo estuviera llamando. No con palabras. Con un vacío. Se acercó. Las manos le temblaban. No por la edad. Por el miedo a lo que podría encontrar. Porque, en el fondo, sabía que no era un contenedor. Era una puerta. Se agachó. El metal estaba frío. Y entonces, entre las raíces, algo brilló. Una llave. Pequeña. De bronce. Colgada de una cuerda de cuero, tan desgastada que parecía hecha de sueños. Estaba enterrada, casi escondida, como si alguien hubiera querido que solo la encontrara quien ya estuviera listo para ver. Con cuidado, la levantó. La sostuvo entre sus dedos. Era ligera. Pero él sintió su peso. «Clara, ¿fue tú?», susurró. No hubo respuesta. Solo el susurro del viento entre las hojas. Se acercó al contenedor. El candado era viejo, pero no forzado. Parecía esperar. Como si supiera que él vendría. Como si hubiera sabido que, un día, alguien que amaba a su hermana llegaría a este lugar, con el alma hecha pedazos, y necesitaría una última palabra. La llave entró con suavidad. Un clic. Pequeño. Insignificante. Pero en ese sonido, el mundo se detuvo. Fray Mateo respiró hondo. Y abrió. Dentro, solo había 3 cosas: un diario encuadernado en cuero, una carta sellada con cera roja, la misma cera que Clara usaba para sus cartas de Navidad, y una caja de madera, pulida por el tiempo, con una foto dentro. La foto era de una niña. Sonreía. No con la sonrisa de quien tiene todo, sino con la de quien, a pesar de no tener nada, aún creía en la luz. Él la miró. Y entonces, por primera vez en meses, el silencio dentro de su pecho se rompió. Una lágrima cayó. Lenta. Caliente. Sobre la foto. ¿Quién eres tú?, preguntó, sin saber si hablaba con la niña, o con su hermana. Y en ese instante, el bosque pareció respirar con él. No había gritos. No había música. No había milagros espectaculares. Solo un hombre, un contenedor, y el eco de un amor que nunca se despidió. Fray Mateo cerró los ojos. Y por primera vez desde que Clara se fue, no sintió que estaba solo. Sintió que ella estaba allí. No en el cielo. No en una oración. Sino en el silencio. Y en esa quietud, algo comenzó a moverse, no en el mundo exterior.
sino dentro de él. La carta estaba sellada. Él no la abrió aún. Pero ya sabía que lo que había dentro no era una despedida. Era un regreso. Su dedo tembló sobre la superficie. No por miedo. Por respeto. Como si tocarla fuera profanar un altar. ¿Qué me quieres decir, hermana? Susurró, sin levantar la vista. ¿Por qué aquí? ¿Por qué este lugar? El bosque no respondió. Pero el viento, ese viento sutil que parecía tener memoria, sopló entre las hojas y levantó una brisa que rozó la foto de la niña. La imagen se movió, apenas, como si ella también estuviera respirando. Él la tomó. La sostuvo con ambas manos, como si temiera que se desvaneciera. La niña tenía ojos grandes, oscuros, como los de Clara cuando era joven. Pero no era Clara. No era su hermana. Era otra. Una desconocida. Y sin embargo, algo en su mirada lo atravesó como un hilo de luz en la oscuridad. ¿Eres tú? Preguntó, sin saber a quién lo decía. ¿Eres tú la que ella protegió? No había nombre en la foto. Solo esa sonrisa. Una sonrisa que no había conocido el miedo. Ni el abandono. Ni el silencio que él había vivido durante meses. Bajó la vista hacia el diario. Lo abrió con cuidado, como quien abre los ojos de un muerto para ver si aún puede verlo. La primera página estaba en blanco. La segunda, también. La tercera, tenía una sola línea, escrita con tinta azul, fina, como si cada letra hubiera sido arrancada con dolor. Si estás leyendo esto, significa que ya no estás solo. Y si no estás solo, entonces yo no estoy muerta. Fray Mateo cerró los ojos. El aire se volvió pesado. Como si el bosque contuviera la respiración. ¿Cómo puedes decir eso? Susurró, con la voz rota. ¿Cómo puedes decir eso, si me dejaste solo? Una hoja se desprendió del árbol. Cayeron 3. Luego 10. Como si el viento quisiera cubrirle el rostro, como si el mundo entero intentara abrazarlo. Y entonces, bajo la luz moribunda del atardecer, algo brilló en la esquina del diario. Un pliegue. Una doble hoja. Oculta. Con el pulgar, lentamente, con una ternura que no había sentido en años, la levantó. Y allí, en la página oculta, estaba la escritura. Clara. Era su escritura. Pero no la de siempre. No la firme, la clara, la de quien da consejos. Era la de alguien que lloraba mientras escribía. Las letras se entrecruzaban. Algunas se desvanecían. Otras estaban manchadas. Pequeñas manchas oscuras. Saladas. Mateo, perdóname. No pude decirte adiós. No pude verte llorar otra vez. Pero no me fui. Me quedé. En cada hoja que cae. En cada silencio que tienes. En cada niño que nadie ve. Te juro que no fue un abandono. Fue un regalo. Ella llegó cuando ya no creía en milagros. Y me enseñó a creer en ellos otra vez. No con palabras. Con silencios. Con miradas. Con pan compartido en el suelo, bajo la luna. Ella no tiene padre. No tiene madre. No tiene nombre. Solo tiene una pregunta, y yo no pude responderla. Pero tú sí puedes. Una lágrima cayó sobre la página. Se deslizó, lenta, y se perdió en la tinta. Fray Mateo no se movió. No respiró. Solo escuchó. Y entonces, lo oyó. No una voz. No un grito. No un llanto. Un susurro. Tan leve que podría haber sido el viento. Pero él lo reconoció. Era la voz de Clara. No la de su memoria. No la de sus sermones. La de la niña que le cantaba canciones en la cama cuando tenía fiebre. Bajo la tierra, no hay oscuridad, hermano. Solo lo que aún no hemos visto. Se levantó de un salto. El diario cayó al suelo.
La carta, aún sellada, se deslizó entre sus dedos. Pero él no la tomó. Corrió. No con prisa. No con locura. Con una certeza que lo arrastraba como una marea. Cayó de rodillas junto al contenedor. Sus manos buscaron la tierra. La rozó. La hundió. La arrancó con uñas que sangraban, pero no lo sentía. ¿Qué es? Gritó, pero no era un grito. Era una súplica. ¿Qué es lo que no hemos visto? La tierra se abrió. Fría. Húmeda. Olía a raíces antiguas y a lluvia de hace años. Y allí, bajo una capa de hojas y musgo, algo brilló. No era oro. No era plata. Era una caja. Pequeña. De madera. Pulida por el tiempo. Y en la tapa, tallado con un cuchillo de niño, una cruz. Y junto a ella, una pequeña llave. La misma que él había encontrado. La misma que él había usado. Él la tomó. Y supo. No era una caja para guardar cosas. Era una caja para guardar una esperanza. Y alguien que amaba profundamente, había enterrado esa esperanza, para que él la encontrara. Cuando la abrió, no había joyas. No había dinero. No había cartas de despedida. Solo una medalla de San Francisco. Un reloj de arena roto. Y una hoja de papel, doblada 4 veces. La desdobló con manos que ya no temblaban. Y leyó. Si estás leyendo esto, es porque aún crees. Y si aún crees, entonces, no estás solo. Ella está viva. Y tú eres el que debe encontrarla. El bosque cayó. Y por primera vez, desde que Clara se fue. Fr, tú también la conocías, ¿verdad? Susurró, sin saber si hablaba con el santo, o con ella. El reloj de arena estaba roto. La arena, seca y gris, se había esparcido por dentro de la caja, como si el tiempo hubiera dejado de correr, justo cuando más lo necesitaban. Pero no era solo un reloj roto. Era una señal. Una señal de que el tiempo no se había detenido, sino que se había escondido. Bajo la luz que aún colaba entre los árboles, Fray Mateo levantó la hoja de papel. La había leído una vez. Pero ahora, la leyó otra vez. Y otra. Y otra. Como si cada palabra fuera una puerta que se abría en su pecho. Si estás leyendo esto, es porque aún crees. Y si aún crees, entonces, no estás solo. Ella está viva. Y tú eres el que debe encontrarla. Ella. La niña. La que estaba en la foto. La que su hermana había amado en silencio. La que nadie había buscado. La que, tal vez, nadie había querido encontrar. ¿Viva? Murmuró, con la voz rota por el eco de su propia duda. ¿Cómo puede estar viva, si nadie la ha visto en 20 años? Nadie en el pueblo recordaba a una niña así. Las autoridades dijeron que no había registro. Que tal vez era una invención. Una historia triste, pero sin fundamento. Pero Clara no inventaba historias. Clara escribía verdades con lágrimas. Él se levantó. La caja aún estaba en sus manos. La medalla, el reloj, la hoja, todo parecía pesar más que su alma. Y entonces, algo en el suelo brilló. No era la luna. No era el metal. Era un destello de color. Pequeño. Azul. Como una flor de algodón. Se arrodilló otra vez. Con cuidado. Con temor. Y allí, entre las raíces, bajo una capa de tierra recién movida, había algo más. Un botón. Pequeño. Desgastado. Azul como el cielo de una mañana de invierno. Lo tomó. Y lo reconoció. Era el botón de una chaqueta. La chaqueta que Clara le compró a Lucía, la niña que nunca tuvo nombre. La que dormía bajo el puente del río, con una manta de lana y un diario lleno de dibujos de ángeles. Clara le había dicho, una vez, mientras cosía el botón que se le había caído,
cuando el mundo no la ve, yo la veré. Y si nadie la abraza, yo la abrazaré con mis oraciones. Fray Mateo cerró los ojos. Y sintió el viento. No el viento del bosque. El viento de una niña que, en medio de la oscuridad, aún creía que alguien la encontraría. ¿Dónde estás, pequeña?, preguntó, con la voz quebrada por el silencio. ¿Dónde te escondes, para que nadie te encuentre? No hubo respuesta. Solo el susurro de las hojas. Pero entonces, algo pasó. Una sombra. No grande. No amenazante. Pequeña. Delicada. Como una hoja que cae sin viento. Se movió entre los árboles. A la izquierda. Cerca del arroyo seco. Él se levantó. Lentamente. Sin miedo. Sin prisa. Solo con el corazón latiendo como un tambor de esperanza. Caminó. No con pasos de sacerdote. Con pasos de padre. De hermano. De hombre que ya no tenía nada que perder y todo que encontrar. La sombra se detuvo. Entre dos pinos, bajo la luz que aún se despedía del día, había algo. Una figura. Pequeña. Ropa vieja. Zapatos rotos. Cabello largo, desordenado, cubierto de hojas. No miraba hacia él. Miraba hacia el cielo. Y en sus manos, sostenía un diario. Pequeño. De papel de cuaderno. Con páginas amarillentas. Y en la tapa, una cruz dibujada con lápiz de cera. Fray Mateo se detuvo a 3 pasos. No habló. No se acercó. Solo respiró. Y la niña, por primera vez en años, giró la cabeza. Sus ojos eran oscuros. Como los de la foto. Pero no estaban vacíos. Estaban llenos de preguntas. Y en su mirada, había una sola palabra. No dicha en voz alta. Pero él la escuchó. Como si el viento la hubiera traído desde el fondo del tiempo. ¿Eres tú, el que viene a buscarla? Él no respondió con palabras. Solo levantó la mano. Y en su palma, sostenía el botón azul. La niña lo vio. Y por primera vez en 20 años, lloró. No con gritos. No con ruido. Con un silencio tan profundo, que el bosque entero se detuvo a escuchar. Y Fray Mateo, comprendió. No había venido a encontrar a una niña perdida. Había venido a encontrar a una alma que nunca había dejado de creer. Y ahora, la estaba mirando. Con los ojos de alguien que, por fin, estaba listo para amar. Sin condiciones. Sin palabras. Solo con el corazón. Y en ese silencio, el cielo se abrió. No con truenos. Fray Mateo no dio un paso más. No quería asustarla. No quería romper el hilo invisible que los unía. Solo sostuvo el botón azul entre sus dedos, como una ofrenda, como una llave. «Es de tu chaqueta», dijo, con voz tan suave que parecía salir del aire mismo. «La cosió tú, la mujer que te cuidó». La niña no respondió. Solo bajó la mirada. Y entonces, lentamente, como si cada movimiento fuera un susurro que temía romperse, levantó su mano izquierda. La manga estaba desgarrada. Y allí, justo donde debería haber estado un botón, había un agujero. Vacío. Como una herida que nunca se cerró. «Sí», susurró, por primera vez. Su voz era débil, como una hoja que se desliza sobre el agua. Ella lo cosió, antes de que me diera la manta. Fray Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No por sorpresa. Por certeza. ¿Te llamaba Lucía? Ella lo miró. 1 segundo. 2. Como si estuviera contando los latidos de su corazón. Asintió. 1 sola vez. Y entonces, como si el nombre fuera una llave que había olvidado cómo girar, bajó la cabeza. Una lágrima cayó. Lenta. Transparente. Como una gota de cristal sobre la tierra.
Él no la limpió. No quería tocarla. No aún. Pero su corazón ya la abrazaba. ¿Dónde está ella?, preguntó, con la voz rota por el peso de lo que no decía. ¿Dónde está Clara? La niña levantó la mirada. No con tristeza. Con una paz profunda, antigua, como la de alguien que ya ha llorado hasta el final. Ella no se fue, dijo. Se quedó. Fray Mateo respiró. No podía creerlo. ¿Qué quieres decir? Ella dio un paso. No hacia él. Hacia el suelo. Se agachó. Y con los dedos sucios, dibujó en la tierra una cruz. Luego, debajo, 3 palabras. Aquí duerme. Él cayó de rodillas. No por cansancio. Por rendición. ¿Aquí?, susurró. ¿En el bosque? Ella asintió de nuevo. Y entonces, con una voz que no era de niña, sino de alma, de memoria, de verdad, cuando el viento sopla fuerte, ella canta. No con voz. Con hojas. Con ramas. Con el silencio entre las raíces. Yo la escucho. Todos los días. Antes de dormir. Después de comer. Cuando nadie me ve, ella me habla. Fray Mateo no lloró. No aún. Pero el aire se volvió sagrado. ¿Qué te dijo, la última vez? La niña cerró los ojos. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña. Frágil. Como una flor que nace en la grieta de una roca. Me dijo, Lucía, si algún día llega un hombre con una medalla de San Francisco y un botón azul, es porque Dios ya no necesita que yo esté contigo. Él quiere que tú lo encuentres. Él se llevó la mano al pecho. La medalla. La que había encontrado bajo tierra. ¿Y tú, crees en eso? Ella abrió los ojos. Y lo miró. No como a un sacerdote. No como a un extraño. Como a un padre que no sabía que lo era. Yo no creo en Dios, Padre. Él sintió que el mundo se detenía. Entonces, ¿qué haces aquí? Ella tomó su diario. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos. Árboles. Nubes. Una cruz. Una mujer con el cabello largo. Y siempre, un niño que mira hacia el cielo. Yo solo creo en lo que ella dejó. En lo que no se fue. En lo que sigue hablando, aunque nadie lo oiga. Una ráfaga de viento pasó entre los árboles. Las hojas se agitaron. Como si murmuraran. Y entonces, algo cayó. Una hoja. Roja. Brillante. Como una llama que no se consume. Cayó sobre el diario. Sobre el dibujo de Clara. Sobre la palabra, aquí. Y allí, en medio de la tierra, en medio del silencio, en medio de los dos, el hombre que perdió a su hermana, y la niña que perdió a su ángel, el viento susurró. No con palabras. Con una canción. Una canción antigua. La que Clara le cantaba a la niña, cada noche, bajo el puente, con la voz quebrada por el frío y la soledad. Fray Mateo la reconoció. La había escuchado una vez. Cuando Clara estaba enferma. Y él, en su orgullo, no quiso entrar a su cuarto. Pensó que necesitaba descanso. No supo que era su última canción. Ahora, la escuchaba otra vez. No de la niña. No del viento. De su propia memoria. Y entonces, él comenzó a cantar. Bajo la luz moribunda del atardecer. Con la voz que no había usado en años. Con la voz que Clara le enseñó. Y la niña, sin decir nada, se acercó. Y puso su cabeza sobre su hombro. No como una hija. No como una huérfana. Como una alma que encontró su hogar. Y en ese instante, el bosque dejó de ser un lugar. Se convirtió en un altar. Donde el silencio era la oración.
Y el amor, la única verdad que nunca se muere. Él no la abrazó. No aún. Pero su mano tembló. Y lentamente, muy lentamente, se posó sobre su cabello. Como si estuviera tocando el cielo. Y por primera vez, desde que Clara se fue, Fray Mateo no sintió que la había perdido. Sintió que, por fin, la había encontrado. En ella. En el viento. En el botón. En la canción. En el silencio. Y en el corazón de alguien que nunca dejó de creer. «¿Te llamas Lucía?», susurró. Ella asintió. Y él no dijo más. Solo cantó. Y el bosque lo escuchó. Y Lucía no se movió. Solo apoyó su cabeza más fuerte en su hombro. Como si temiera que, si se separaba, el canto se rompería. Como si temiera que, si dejaba de escucharlo, el mundo volvería a ser vacío. El sol se hundió tras los pinos. La luz se volvió púrpura, dorada, como si el cielo quisiera abrazarlos antes de dormir. Él no habló. No porque no tuviera palabras. Porque tenía demasiadas. Y todas eran demasiado grandes para salir. Entonces, ella habló. ¿Ella, te oía? La pregunta fue tan suave que casi no se oyó. Como si temiera que, si decía demasiado fuerte, el nombre de Clara se esfumaría. Fray Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca. Como si el llanto hubiera secado hasta el aire. No, respondió, con la voz rota por la verdad. No me oía. Nunca lo hizo. Cuando estaba enferma, yo pensaba que necesitaba silencio. Que necesitaba descansar. No quería verla sufrir. Así que, me alejé. Una pausa. Larga. Pesada. Pero ella no quería silencio. Quería que yo estuviera allí. Con ella. Aunque no dijera nada. Aunque solo estuviera. Lucía levantó la cabeza. Sus ojos, ahora brillantes con lágrimas nuevas, lo miraron. No con reproche. Con comprensión. Ella me dijo eso, susurró. Que a veces, los que más amamos, se van porque creen que nos están protegiendo. Pero en realidad, solo se alejan por miedo. Fray Mateo cerró los ojos. Una lágrima cayó. No sobre su mejilla. Sobre la cabeza de Lucía. Y ella no la limpió. La dejó allí. Como una bendición. ¿Qué te dijo, cuando te dio la manta? Preguntó él, con la voz apenas un hilo. La noche antes de irse. Lucía miró hacia el suelo. Como si pudiera verla aún. Como si Clara estuviera sentada junto a ella, bajo el puente, con el viento frío cortando el silencio. Me dijo, su voz se quebró, pero no se detuvo, Lucía, cuando el mundo te olvide, no te olvides de ti. Porque yo te vi. Y Dios también te vio. Y si alguien viene con una medalla y un botón azul, es porque no está sola. Y si no está sola, entonces, yo nunca me fui. Fray Mateo sintió que el suelo lo arrastraba. No hacia abajo. Hacia adentro. ¿Y tú, crees que ella me envió a ti? Lucía lo miró. No con fe. No con religión. Con una certeza que nace de la soledad que ha sido sanada. No sé si fue Dios. Susurró. Pero sé que fue ella. Porque nadie más habría dejado una medalla bajo tierra. Nadie más habría dejado un botón entre las raíces. Nadie más habría dejado un diario lleno de dibujos de ángeles, para que alguien los encontrara. Él tomó el diario. Lo abrió. Las páginas estaban llenas. No de palabras. De dibujos. Pequeños. Inocentes. Una cruz. Un sol. Una mano sosteniendo otra. Una niña bajo un árbol. Y siempre, una mujer con el cabello largo, sentada junto a ella. En la última página, había una frase escrita con lápiz de color rojo.
si tú lees esto, dile a él que no fue culpa suya. Que el amor no se pierde. Solo cambia de forma. Fray Mateo leyó. 1 vez. 2. 3. Y entonces, su mano tembló. No por la edad. No por el frío. Porque entendía. Clara no había muerto en una cama. Había muerto, en el bosque. Con la niña en sus brazos. Y había enterrado su último mensaje, no para que lo encontraran, sino para que él lo sintiera. ¿Sabes, por qué no te llevó a un refugio?, preguntó él, con la voz quebrada por el peso de la verdad. Lucía asintió. Ella dijo, su voz era ahora un susurro de viento: los refugios tienen paredes, pero no tienen alma. Yo no quiero que la mía se convierta en un número. Quiero que sea una historia. Y tú serás quien la cuente. Fray Mateo no respondió. Solo levantó la vista. Y miró el cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer. Una. Luego otra. Como si el universo entero estuviera encendiendo velas. ¿Y tú, qué quieres?, preguntó, finalmente. ¿Qué quieres ahora? Lucía no respondió enseguida. Se levantó. Lentamente. Como si el suelo fuera un altar. Y caminó hasta el contenedor. Lo tocó. Con la punta de los dedos. Como si fuera un viejo amigo. Luego, se volvió. Y le entregó el diario. Quiero que lo guardes, dijo. Porque si tú lo guardas, entonces, ella nunca se fue. Él lo tomó. Con ambas manos. Como si fuera el último regalo del mundo. ¿Y tú?, preguntó, con el corazón en la garganta. ¿Qué harás? Ella sonrió. No con alegría. Con paz. Voy a quedarme, dijo. Donde ella me enseñó a orar. Él no la detuvo. No la suplicó. No la convenció. Solo se arrodilló. Y le tomó la mano. No como un sacerdote. No como un guardián. Como un padre. Que había perdido a una hermana. Y había encontrado una hija. Y en ese silencio, mientras las estrellas iluminaban el bosque, como si fuera una iglesia sin techos, él supo. No había venido a salvarla. Ella lo había salvado. Y el contenedor no era un lugar abandonado. Era un templo. Donde el amor no se entierra. Solo, se transforma. Y él ya no estaba solo. Porque, por primera vez en años, la oración no era una palabra. Era una mano en la suya. Y una niña que, en medio del bosque, había aprendido a creer. Fray Mateo aún tenía la mano de Lucía en la suya. No la soltaba. No porque temiera perderla. Sino porque, por primera vez en años, no quería sentirse solo. Ella no hablaba. No necesitaba. Solo respiraba. Y su respiración era la misma que había escuchado en el diario. La misma que Clara describió en sus últimas páginas: su aliento es como el viento entre los pinos, no es ruido. Es oración. Él miró el diario en sus manos. Las páginas, amarillentas, llenas de dibujos de ángeles con alas rotas, de cruces hechas con ramas, de manos entrelazadas que nunca se separaban. En cada trazo, había una historia. Una vida. Una fe que no necesitaba palabras. ¿Ella te enseñó a dibujar?, preguntó él, finalmente. Lucía asintió. Sin mirarlo. Me decía: si no puedes decir lo que sientes, dibújalo. Si no puedes llorar, dibuja las lágrimas. Si nadie te escucha, dibuja un oído. Y Dios lo verá. Fray Mateo cerró los ojos. Recordó. Recordó cuando, años atrás, un niño de la parroquia le había traído un dibujo, un Jesús con ojos de papel de regalo, y una cruz hecha de chicles. Él lo había sonreído. Lo había guardado. Y luego, lo había olvidado. No lo había considerado sagrado.
lo había considerado infantil. ¿Y tú, dibujaste esto, por ella?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Lucía asintió de nuevo. Y entonces, con una calma que no era de niña, sino de alma antigua, abrió el diario por la última página. Allí, en el centro, había un dibujo nuevo. No con lápiz. Con sangre. Pequeña. Tenue. Pero allí. Una cruz. Y bajo ella, 3 palabras. No me dejaste. Me encontraste. Fray Mateo sintió que el aire se volvía de cristal. Que si respiraba fuerte, se rompería. ¿Cuándo lo hiciste?, preguntó, con el corazón en la garganta. Lucía miró hacia el contenedor. Hacia la tierra. Hacia el lugar donde la caja había estado enterrada. La noche que ella se fue, dijo. No lloré. No grité. No pedí ayuda. Solo, dibujé. Porque ella me dijo, cuando el silencio sea demasiado grande, es porque Dios está cerca. Solo tienes que escucharlo. Él no dijo nada. Solo se levantó. Y caminó hasta el contenedor. Se arrodilló. Y con las manos, comenzó a mover la tierra. No con furia. No con desesperación. Con ternura. Como si cavara un jardín. Como si plantara una semilla. Lucía lo miró. Sin preguntar. Sin temer. Solo, esperando. Él cavó. Hasta que sus uñas se rompieron. Hasta que sus dedos sangraron. Hasta que el metal del contenedor volvió a aparecer, bajo la luna. Y allí, en el suelo, junto a la entrada, había algo más. No una caja. No una llave. Una pequeña piedra. Redonda. Lisa. Pulida por el agua. Y en ella, tallado con el filo de un cuchillo, una palabra. Recuerda. Fray Mateo la tomó. La sostuvo en la palma. Y entonces, por primera vez en su vida, no oró con palabras. Oró con la piedra. Con la mano de Lucía. Con el diario. Con el botón azul. Con el silencio. ¿Era esto lo que querías que encontrara?, susurró, como si Clara pudiera oírlo desde el otro lado del viento. No hubo respuesta. Solo el viento. Y luego, una voz. No de ella. De Lucía. Ella no quería que lo encontraras, dijo, con la calma de quien ya ha perdido todo y aún así, ama. Quería que lo sintieras. Él la miró. Por primera vez, no como una niña perdida. Como una profeta. Como una hija. Como una hermana. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, con la voz rota por la humildad. Lucía se acercó. Y puso su mano sobre la suya. Sobre la piedra. Sobre el diario. Sobre el corazón. Ahora, dijo, debes contarla. Él la miró. Confundido. ¿Contar qué? La historia de Clara. Su voz era suave, pero firme como una raíz. No como un sacerdote. No como un hombre que busca redención. Como un hombre que, finalmente, ha entendido. Él no habló. Pero su mano apretó la piedra. Y entonces, como si algo dentro de él se hubiera roto, y al mismo tiempo, se hubiera curado, él comenzó a llorar. No por Clara. No por ella. Porque, por primera vez en 20 años, él se permitió ser humano. Y Lucía, no lo abrazó. No lo consoló. Solo se sentó junto a él. Y puso su cabeza sobre su hombro. Como si ya lo hubiera hecho 1000 veces. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, como testigos silenciosos de un milagro que no tuvo truenos ni luces, él supo. No había venido a salvar a una niña. Había venido a sanar su propia alma. Y ella no lo necesitaba como pastor. Lo necesitaba como padre. Y él la necesitaba como luz. No porque fuera un milagro, sino porque era verdad.
Y la verdad no necesita ser encontrada, solo reconocida. Fray Mateo tomó el diario y lo abrió. En la primera página, en blanco, escribió con lápiz, lentamente, con cada letra como una oración: esta historia no es mía, es de Clara, es de Lucía, es de todos los que nadie vio. Y si tú la lees, no la olvides. Y luego, dejó el lápiz y miró al cielo. Y por primera vez, no pidió, agradeció. Y el bosque lo escuchó y lo guardó, como un secreto, como una promesa, como un nuevo comienzo. Sin gritos, sin milagros, solo con una piedra, un diario, un botón azul y dos almas que, en el silencio, encontraron el nombre que habían perdido: familia. Como si estuviera escuchando algo que él no podía oír. Algo que solo las almas que han sido abandonadas y luego encontradas pueden percibir. ¿Qué escuchas?, preguntó él, sin mirarla. Sabía que si la miraba, rompería el hechizo. Ella no abrió los ojos. La canción, respondió. La que ella cantaba cuando el viento era fuerte. Ahora, es más clara. Él la miró entonces. Por primera vez, no como una huérfana. No como una niña. Como una puerta. ¿Qué dice? Lucía sonrió. Una sonrisa sin dientes. Sin teatro. Solo verdad. Dice: no estás solo, Mateo. Estás en casa. Él cerró los ojos. Y sintió el viento. No como antes, como un susurro de tristeza, sino como una voz. Como una mano que lo tocaba en el hombro. Como si Clara, desde algún lugar entre las raíces y las estrellas, hubiera puesto su frente contra la suya, y le hubiera dicho: ya no tienes que buscarme. Ya me encontraste. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurró, con la voz rota por el peso de los años perdidos. ¿Por qué no viniste a la iglesia? ¿Por qué no me llamaste? Lucía abrió los ojos. Y en ellos no había reproche. Solo una paz que había nacido del dolor. Ella no quería que viniera. Su voz era un hilo de luna. Decía que tú habías dado todo. Que ya no tenías nada que dar. Y que si yo iba, tú te sentirías culpable. Que te verías como un hombre que falló. Y ella no quería que te torturaras por ella. Fray Mateo bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el diario. Se mezclaron con la tinta de los dibujos. Se volvieron parte de la historia. Pero yo fallé. No, dijo ella, con una firmeza que no era de niña. Tú no fallaste. Tú estabas herido. Y ella no quería que tu herida se convirtiera en mi prisión. Él la miró. Por primera vez, vio su rostro. No como un recuerdo de Clara. Como un rostro propio. Con mejillas delgadas. Ojos profundos. Labios secos. Y una cicatriz casi invisible, en la sien. Como si alguien, mucho tiempo atrás, la hubiera tocado con demasiada fuerza, y luego, con demasiado amor. ¿Qué te pasó, antes de que ella te encontrara? Lucía se quedó en silencio. Tanto que el viento pareció detenerse. Luego, muy despacio, levantó la manga de su chaqueta. Bajo la luz de la luna, aparecieron marcas. No de golpes. No de violencia. De cuerdas. Pequeñas, redondas. Como si alguien la hubiera atado, para que no escapara. Era una niña en una casa grande, dijo. Con ventanas altas. Y una señora que me daba comida, pero no miradas. Me decía: no hables. No llores. No pidas. Solo sé buena. Y cuando lloraba, me ataban las manos. Porque, decía ella, las lágrimas son ruido. Fray Mateo sintió que el suelo se hundía bajo él. ¿Y cómo escapaste?
Lucía bajó la manga. Y sonrió. Una sonrisa que no tenía miedo. No escapé. Dijo. Me fui. Sin correr. Sin gritar. Solo, caminé. Hasta que el bosque me abrazó. Y allí, encontré a Clara. Él no dijo nada. Solo levantó la mano. Lentamente. Como si temiera que el aire la rompiera. Y la puso sobre su cabeza. No como un sacerdote bendiciendo. Como un padre protegiendo. Nunca más, susurró. Nunca más te atarán. Nunca más te dirán que callar. Ella no respondió. Solo se inclinó hacia adelante. Y apoyó su frente en su rodilla. Como si fuera un niño que, por fin, encontró el regazo que nunca tuvo. Y entonces, él comenzó a cantar. No la canción de Clara. Una nueva. Una que no tenía palabras. Solo notas. Bajas. Lentas. Como un latido. Como un corazón que aprende a latir de nuevo. Y Lucía cerró los ojos. Y cantó con él. No con voz. Con el alma. Y el bosque lo escuchó. Y las hojas se movieron como si fueran manos. Y las estrellas se inclinaron. Como si el cielo también estuviera llorando. Pero no de tristeza. De alegría. Porque por fin, alguien había escuchado. No con oídos. Con el corazón. Y en ese momento, Fray Mateo supo. No había venido al bosque a encontrar un contenedor. Ni una caja. Ni una carta. Había venido a encontrar una razón para volver a creer. No en Dios. No en la iglesia. En la gente. En el amor que no necesita templos. Que no necesita rituales. Que solo necesita una mano que sostenga otra. Y una voz que cante, aunque sea en silencio. Él dejó de cantar. Y ella también. Y el silencio volvió. Pero ya no era vacío. Era sagrado. ¿Qué harás ahora?, preguntó él, sin mirarla. Ella levantó la cabeza. Y en sus ojos, había una luz que él no había visto en nadie desde que Clara murió. Voy a quedarme aquí, dijo. Con el contenedor. Con el diario. Con la piedra. Y contigo. Él la miró. ¿Y si alguien viene a llevarte? Ella sonrió. Entonces, les diré que no puedo irme. ¿Por qué? Porque aquí, dijo, señalando el suelo, aquí es donde Clara me enseñó que el amor no se va. Solo cambia de forma. Fray Mateo tomó el diario. Y lo abrió. En la última página, donde había escrito, esta historia no es mía, había una nueva línea. Añadida con lápiz rojo. Pequeña. Débil. Pero allí. Ahora es nuestra. Él la leyó. Y luego, con una calma que no era de edad, sino de alma, levantó la vista. Y dijo, entonces, empezaremos de nuevo. Y Lucía asintió. Y él, por primera vez en años, no se sintió como un sacerdote que había fracasado. Se sintió como un padre. Que había perdido a una hermana. Y había encontrado a una hija. Y el bosque los abrazó. Sin palabras. Sin rituales. Solo con el viento. Con las estrellas. Con el silencio. Línea, ahora es nuestra. Parecía brillar suavemente, como si la tinta hubiera absorbido la luz de las estrellas. Lucía estaba sentada junto a él, con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, los dedos entrelazados sobre las rodillas. No dormía. No rezaba. Solo, estaba. Como si el aire mismo la sostuviera. Él no la interrumpió. No quería romper el hechizo. Pero entonces, algo cambió. Una hoja. No caída por el viento. No movida por el tiempo. Sino soltada. Como si alguien,
desde dentro del tronco del roble, la hubiera liberado con cuidado. Cayó sobre el diario. Y no era una hoja cualquiera. Era la misma que Clara había dejado en la primera página del diario, cuando lo entregó a Lucía, hace 20 años. La hoja que él había visto antes, en el contenedor. La que él había creído perdida. Pero ahora, estaba aquí. De nuevo. Como un mensaje. Como una señal. Fray Mateo la tomó con 2 dedos. La levantó. Y bajo la luz de la luna, vio algo que antes no había notado. No era solo una hoja. Era una carta. Doblada en forma de cruz. Y en el centro, una palabra escrita con tinta seca, casi desvanecida: abre. Él respiró hondo. No por miedo. Por reverencia. Con lentitud, como si desatara un sello sagrado, abrió la hoja. Y allí, dentro, no había palabras. Había un dibujo. Pequeño. Sencillo. Hecho con lápiz de cera azul. Una mano. Una mano pequeña. Sosteniendo otra. Más grande. Y entre ellas, una cruz. Pero no una cruz de madera. Una cruz de raíces. Trenzadas. Entrelazadas. Como si la tierra misma las hubiera tejido. Y debajo, una sola frase, escrita con la misma caligrafía que Clara usaba en sus cartas de Navidad: lo que se une en silencio, nunca se separa. Fray Mateo sintió que el pecho se le llenaba de algo que no podía nombrar. No era tristeza. No era alegría. Era reconocimiento. Como si Clara, desde el otro lado del tiempo, le hubiera dicho: mira. Mira lo que hiciste. No con palabras. No con rituales. Con tu silencio. Con tu presencia. Con tu mano sobre su cabeza. ¿Era esto lo que ella quería que vieras? Susurró Lucía, sin abrir los ojos. Él asintió. No con la cabeza. Con el alma. Sí. ¿Y ahora? Él miró el dibujo. La mano pequeña. La mano grande. Las raíces que las unían. Ahora, dijo, con voz quebrada por la ternura, ahora debemos hacer lo mismo. Lucía abrió los ojos. Y lo miró. No con curiosidad. Con comprensión. ¿Qué quieres decir? Él levantó la mano. Lentamente. Como si fuera un rito. Como si cada gesto fuera una oración. Y la puso sobre su cabeza. No como un sacerdote. Como un padre. Como un hombre que, por fin, había aprendido que el amor no necesita ser pronunciado. Solo, ser. Lucía no se apartó. No se movió. Solo cerró los ojos otra vez. Y entonces, él comenzó a hablar. No con sermones. No con doctrinas. Con lo que sentía. Clara, dijo, con la voz tan suave que parecía salir del viento: no te perdoné. Porque pensé que me habías abandonado. Pero tú nunca me abandonaste. Me enseñaste a ver. A escuchar. A amar sin palabras. Y ahora, tú me has traído a ella. Se detuvo. Y la miró. A Lucía. A su hija. ¿Y tú? Lucía, tú no necesitas que yo te salve. Necesitas que yo te vea. Que te recuerde. Que te diga que no estás sola. Ella no respondió. Solo levantó su mano. Y la puso sobre la suya. Sobre el diario. Sobre la hoja. Sobre la cruz de raíces. Y entonces, dijo, ella no me enseñó a creer en Dios. Él la miró, sorprendido. ¿Qué te enseñó? Lucía sonrió. Una sonrisa tan antigua como el bosque. Me enseñó que Dios no está en las iglesias. ¿Dónde está entonces? Está, dijo, y apretó su mano con fuerza, en el silencio que compartimos. Fray Mateo no lloró. Pero algo dentro de él se rompió. Y se curó.
al mismo tiempo. Y entonces, sin pensar, sin planear, sin pedir permiso, se levantó. Y tomó el diario. Y la piedra. Y el botón azul. Y caminó hacia el contenedor. No para cerrarlo. No para olvidarlo. Para abrirlo. Y cuando lo hizo, no había nada dentro. Solo el eco de un susurro. Y entonces, él se arrodilló. Y puso el diario dentro. La piedra. El botón. Y la hoja con el dibujo. Luego, con sus manos, cubrió la abertura con tierra. No como si enterrara algo. Como si lo sembrara. Como si estuviera plantando una memoria. Y cuando terminó, se volvió. Y Lucía estaba allí. De pie. Con los ojos brillantes. ¿Qué hiciste?, preguntó. Él la miró. Y sonrió. Por primera vez en años, sonrió. Le dije adiós a la culpa, dijo. Y le dije hola a la paz. Ella no dijo nada. Solo se acercó. Y se sentó sobre la tierra recién movida. Como si fuera un banco. Como si fuera un altar. Y él se sentó junto a ella. Y no hablaron. Solo miraron el cielo. Y el bosque. Y el contenedor. Y supieron. No era un lugar abandonado. Era un templo. Y ellos eran sus sacerdotes. No por vestiduras. No por títulos. Por silencio. Por presencia. Por amor que no necesita palabras. Y entonces, algo sucedió. Una luz. No del sol. No de la luna. De dentro. De la tierra. Una luz tenue. Azul. Como la del botón. Como la del cielo. Como la de Clara. Se elevó, suave, como una brisa de fuego. Y se elevó, hasta tocar las estrellas. Y allí, en el aire, se formó. Una forma. No humana. No animal. No divina. Sino, familiar. Una cruz de raíces. Trenzadas. Entrelazadas. Y luego, se disolvió. En el viento. En el silencio. En el corazón de ellos. Fray Mateo no dijo nada. Solo tomó la mano de Lucía. Y la apretó. Y ella, apretó la suya. Y juntos, se quedaron. Bajo el cielo. Bajo el bosque. Bajo la tierra. Donde el amor no se va. Solo, se vuelve raíz. Y la historia, no terminó. Solo, empezó. De nuevo. Con ellos. Con silencio. Con raíces. No era un objeto. Era un altar. Una tumba. Un nido. Una promesa. El bosque no se movía. Ni una hoja. Ni un insecto. Ni un susurro. Solo el eco de lo que acababa de suceder, la luz, la cruz, la despedida, resonaba en sus pechos como un cántico sin voz. Entonces, Lucía habló. ¿Crees que ella la vio? Fray Mateo no respondió enseguida. Miró hacia el lugar donde la luz se había elevado. Donde la tierra estaba suave. Como si hubiera sido acariciada por un alma. No lo sé, dijo, con voz tan baja que apenas era un suspiro. Pero, creo que ella sí nos vio. Ella asintió. No con la cabeza. Con el corazón. Ella siempre nos veía. Aunque no lo supiéramos. Una pausa. Larga. Profunda. Como si el tiempo mismo estuviera esperando que ellos lo llenaran. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella, finalmente. Él la miró. Por primera vez, no como una niña que necesita protección. Como una mujer que ya había visto el fondo del abismo, y aún así, había elegido creer. Ahora, dijo, con una calma que no era de edad, sino de sabiduría, ahora vivimos. Ella lo miró,
confundida. ¿Vivir, cómo? Él levantó la mano. No para bendecir. Para mostrar. Su palma estaba llena de tierra. De hojas. De raíces rotas. De polvo de siglos. No volvemos a la iglesia, dijo. No vuelvo a predicar. No vuelvo a esperar que la gente venga a buscarme. Se detuvo. Y apretó la tierra entre sus dedos. Ahora, yo voy a ir a ellos. Lucía no dijo nada. Solo lo miró. Y entonces, con una voz que parecía haber nacido de la misma raíz del roble, dijo, ¿dónde? Él levantó la vista. Y miró hacia el camino que llevaba al pueblo. Lejos. Oscuro. Olvidado. Donde las ventanas estaban cerradas. Donde las puertas estaban selladas con silencios. Donde los niños no jugaban en las calles. Donde los ancianos se sentaban solos, con las manos vacías, como si el mundo les hubiera quitado el derecho a soñar. Allí, dijo. Donde nadie escucha. Donde nadie mira. Donde el silencio es una prisión. Lucía bajó la mirada. Y entonces, muy despacio, levantó su mano. Y en su palma, había una hoja. Pequeña. Amarilla. Con una línea dibujada en el centro. Una línea recta. Como un camino. Ella me enseñó esto, dijo. Cuando tenía miedo de salir del bosque. Me decía, la vida no es un lugar. Es un camino. Y cada paso que das, deja una marca. Fray Mateo tomó la hoja. La sostuvo entre sus dedos. Y entonces, con la punta del dedo, trazó una cruz sobre ella. Entonces, empezaremos por aquí, dijo. No con sermones. No con rituales. Con un camino. ¿Un camino, para qué? Para que alguien, que esté tan solo como tú estuviste, pueda encontrarlo. Lucía lo miró. Y por primera vez, en sus ojos, no había miedo. Había decisión. ¿Y si nadie lo sigue? Él sonrió. Una sonrisa antigua. Como la de Clara cuando le decía, no importa si solo uno lo ve. Si uno lo ve, ya no está solo. Entonces, lo seguiré yo. ¿Y si tú también te sientes solo? Él no respondió con palabras. Se levantó. Y extendió la mano. Ven. Ella lo miró. Un segundo. 2. Y entonces, lentamente, como si el suelo fuera un río que debía cruzar, puso su mano en la suya. Y él la levantó. Como si la sacara del fondo de un pozo. Como si la rescatara, no del bosque, sino del olvido. Y juntos, caminaron. Sin rumbo. Sin mapa. Sin promesas. Solo con el diario en el bolsillo. La piedra en el pecho. Y el botón azul, cosido en la manga de Lucía. Como una bandera. Como una oración. Como una promesa. El camino era largo. Y oscuro. Y nadie los vio partir. Nadie los llamó. Nadie los esperó. Pero el bosque, sí. Y cuando se perdieron entre los árboles, el viento se detuvo. Y luego, susurró. No una palabra. Una sola frase. Tan suave que solo el alma la oyó, no estás solo. Y en el pueblo, a la mañana siguiente, una anciana que vivía sola, en una casa con ventanas rotas, despertó con una hoja en la ventana. Era amarilla. Y en el centro, una cruz. Hecha con tierra. Y debajo, una frase escrita con lápiz de cera: si estás solo, camina. Alguien te espera. No había firma. No había nombre. Pero ella, la tomó. Y la puso en el pecho. Y lloró. No por tristeza. Porque, por primera vez en 10 años, sintió que alguien la había visto. Y en el bosque, Fray Mateo y Lucía seguían caminando. Sin mirar atrás. Sin temer. Solo, avanzando.
Con cada paso, dejaban una marca. No en la tierra. En los corazones. Y el camino, no era largo. Era eterno. Porque no llevaba a un lugar. Llevaba a alguien. A alguien que, tal vez, ya estaba esperando. Y si no, entonces, él lo encontraría. Con una hoja. Con una cruz. Con una mano extendida. Y con el silencio más poderoso que existe, estoy aquí. Y el bosque, lo sabía. Y lo guardaba. Como un secreto. Como una oración. Como un milagro que no necesitaba milagros. Solo, 2 almas. El sol se alzaba débil, como si temiera romper el hechizo. A la entrada del pueblo, una cerca de madera rota se tambaleaba. Detrás, un jardín abandonado. Hierba alta. Flores muertas. Un columpio, con una cuerda rota, balanceándose con el viento, como si alguien lo hubiera dejado en medio de un juego que nunca terminó. Lucía se detuvo. No por miedo. Por reconocimiento. Aquí, dijo, en voz tan baja que apenas era un susurro, aquí vivía una niña. Una que nunca salía de su casa. Que no jugaba. Que solo miraba por la ventana. Fray Mateo la miró. ¿La conoces? Ella asintió. Sin mirarlo. Era mi amiga. Antes de que ella me encontrara. Me llamaba Marta. Me traía galletas de azúcar, pero nunca me decía nada. Solo sonreía. Como si hablar le diera miedo. Él no dijo nada. Solo caminó hasta la puerta de la casa. Estaba entreabierta. Como si alguien la hubiera dejado así, para que quien llegara, supiera que podía entrar. Fray Mateo extendió la mano. Pero no la abrió. Se quedó allí. Inmóvil. Como si temiera que, si empujaba la puerta, encontraría a una niña que ya no existía. Lucía se acercó. Y sin decir palabra, empujó. La puerta crujió. Y allí, dentro, la luz entraba por una ventana rota, iluminando un pequeño altar. No de santos. No de velas. De cosas pequeñas. Una muñeca sin ojos. Un libro abierto, con páginas arrancadas. Un dibujo pegado en la pared. Una niña. Sonriendo. Con una cruz en la mano. Y debajo, escrita con lápiz de color, si alguien me encuentra, dile que no me olvidó. Fray Mateo sintió que el aire se volvía de cristal. ¿Era ella, la que te enseñó a dibujar? Lucía no respondió. Solo se acercó al dibujo. Y con la punta del dedo, tocó la mano de la niña. No, susurró. Ella me enseñó a dibujar, pero Marta me enseñó a no tener miedo de que me vieran. Él se arrodilló. Y miró el libro. Era un diario. Pero no de dibujos. De palabras. Pequeñas. Desgarradas. Hoy no comí. La señora no me dio nada. Me dijo que no soy buena. Que no merezco nada. Pero yo dibujé una cruz. Y pensé, tal vez Dios no me ve. Pero alguien que me vea, puede encontrarla. Fray Mateo cerró los ojos. Y entonces, lo oyó. Un susurro. No del viento. No de la casa. De dentro de él. Como si Clara, desde el otro lado del tiempo, le susurrara, mira. Aquí también. Aquí también hay alguien que necesita ser visto. Se levantó. Y caminó hasta la ventana. Y allí, en el marco, algo brillaba. Una pequeña caja de cartón. Con una nota pegada. Para quien encuentre esto, no soy mala. Solo tengo miedo. Si me ves, dime que no estás solo. Fray Mateo tomó la caja. La abrió. Dentro, había una muñeca. Hecha de trapos. Con ojos de botones. Y en su pecho, cosida con hilo de lana roja, una cruz.
exactamente igual a la que él había dibujado en la hoja. Y bajo ella, una sola palabra, escrita con lápiz de cera: gracias. Él la sostuvo, como si fuera el corazón de alguien que nunca había sido abrazado. Entonces, Lucía se acercó y tomó la muñeca y la puso en sus manos. Dásela, dijo. Él la miró. ¿A quién? ¿A quién la dejó aquí? Él no entendió. Hasta que, desde el fondo de la casa, en la oscuridad, una voz débil, tímida, como una hoja que se desprende en otoño: ¿es usted el que trajo la hoja? Fray Mateo se volvió. Y allí, en la puerta del cuarto de atrás, estaba ella. Marta. Pequeña. Delgada. Con los ojos muy abiertos. Con las manos escondidas tras la espalda. No tenía más de 9 años. Pero en su mirada, había 20 años de silencio. Él no se movió. No la llamó. No la abrazó. Solo, extendió la mano. Y en ella, sostenía la muñeca. Con la cruz. Con el hilo rojo. Con la palabra: gracias. Marta no habló. No corrió. No lloró. Solo, dio un paso. Luego otro. Y cuando estuvo frente a él, levantó su mano. Y puso la suya, sobre la de él. Sobre la muñeca. Sobre la cruz. Y entonces, dijo, con una voz que parecía haber nacido de la tierra misma: yo, también estoy sola. Fray Mateo no respondió con palabras. Solo la tomó en brazos. Como si fuera una flor que temía deshacerse. Y ella, no se resistió. No se apartó. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Y por primera vez, en muchos años, lloró. Sin ruido. Sin gritos. Solo lágrimas. Silenciosas. Como oraciones. Como milagros. Y Lucía, detrás de ellos, no dijo nada. Solo se sentó en el suelo. Y tomó el diario. Y abrió una página en blanco. Y con lápiz de cera azul, dibujó una cruz. Y bajo ella, 3 palabras: nunca más. Y luego, levantó la vista. Y miró a Fray Mateo. Y sonrió. No con alegría. Con certeza. Porque ahora, no era solo una historia. Era una cadena. Una cadena de silencios. Que, por fin, habían empezado a hablar. Y en esa casa, con la puerta entreabierta, con la muñeca en los brazos de un hombre que había perdido todo, y una niña que nunca había sido abrazada, el bosque no estaba lejos. Estaba dentro. Y el amor no había llegado. Ya estaba allí. Solo, esperaba que alguien lo reconociera. Y Fray Mateo lo reconoció. Con cada lágrima. Con cada respiración. Con cada mano que se entrelazaba. Sin palabras. Solo con presencia. Y en ese momento, supo. No había venido a salvar a una niña. Había venido a sanar a todos los que el mundo había olvidado. Y la primera, era ella. Marta. Con su muñeca. Con su cruz. Con su miedo. Y con su esperanza. Que, por primera vez, no estaba sola. Porque alguien había venido a verla. Y no se había ido. Fray Mateo no la soltaba. No porque fuera una necesidad. Sino porque, por primera vez en años, sentía que su propio corazón estaba siendo devuelto a su pecho. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con la voz tan suave que parecía una canción que no quería terminar. Ella no respondió de inmediato. Solo levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos de agua sin fondo, lo miraron. No con desconfianza. No con esperanza. Con reconocimiento. Marta, susurró. Él asintió. Marta. La pronunció como si fuera un nombre sagrado.
¿Y quién te hizo esta muñeca? Ella bajó la vista. Sus dedos se cerraron sobre la tela desgastada. Mi mamá, dijo. Antes de que se fuera. Fray Mateo sintió que el aire se volvía de cristal. ¿Y qué pasó con ella? Marta no respondió. Solo apretó la muñeca contra su pecho. Como si fuera el último eco de una voz que ya no estaba. Entonces, desde el fondo de la casa, una puerta se abrió. Crujió. Lentamente. Como si alguien tuviera miedo de hacer ruido. Una mujer apareció. No era vieja. No era joven. Tenía los ojos cansados. La piel seca. Las manos temblorosas. Llevaba un delantal manchado de harina. Como si hubiera estado cocinando, pero sin ganas. No los miró directamente. Miró al suelo. ¿Quién es usted? Preguntó, con voz apagada, como si ya no creyera en las respuestas. Fray Mateo no se levantó. No soltó a Marta. Soy Fray Mateo, dijo. El sacerdote de San Benito. Ella lo miró entonces. Por primera vez. Y en sus ojos, no había fe. No había rencor. Solo, agotamiento. No necesitamos sacerdotes.